Buenas noches. Vamos a hablar sobre la normativa ESAMIN y su importancia. Es necesario conocer que la normativa ESAMIN tiene como objetivo el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Esta norma técnica para la certificación de establecimientos de salud amigos de la madre y el niño van a disminuir la morbimortalidad materna. Dentro del contenido vamos a encontrar antecedentes, objetivos, componentes generales y componentes prenatales. Dentro de los antecedentes, la muerte materna provoca una serie de impactos en la salud colectiva de la sociedad y del país. El desarrollo de la estrategia para reducir la mortalidad materna y neonatal sigue siendo un desafío de salud pública, de ética, de equidad de género, debido a los fallecimientos relacionados con el embarazo, el parto y el puerperio. El cumplimiento de esta norma contribuirá al logro para disminuir la muerte materna. El Acuerdo Ministerial 0030-2021, expedido el 16 de diciembre del 2021, que es de aplicación obligatoria en todo el Sistema Nacional de Salud, se basa en la norma técnica ESAMIN. El objetivo general de esta norma es proporcionar al personal de salud directrices que le permitan brindar una adecuada, oportuna y segura atención a la mujer y a los recién nacidos durante el embarazo, el parto y el posparto en los establecimientos de salud que atienden partos como una estrategia para contribuir a la disminución de la mortalidad materna. Dentro de los objetivos específicos de ESAMIN son los 5 que de obligatoriedad debemos conocer todo el personal de salud. Y estos son: mejorar la calidad e integralidad de la atención prenatal, eliminar la transmisión materno-infantil del virus del VIH, sífilis, hepatitis B y enfermedad de Chagas, promover el parto en libre posición y la adecuada atención del recién nacido, mejorar la calidad de atención de las emergencias obstétricas y neonatales, fomentar, apoyar y proteger la lactancia materna. 5 objetivos. La implementación de la norma es de obligatoriedad para todos los establecimientos de salud que atienden partos, sean estos públicos o sean estos privados. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre el paso 1 que forma parte del componente general y es contar con el marco normativo ESAMIN y que sistemáticamente se ponga en conocimiento a los usuarios internos y externos. Dentro del componente general también vamos a encontrar: se realizan actividades para difusión de la norma ESAMIN para usuarios externos y también para usuarios internos. Por lo menos se debe asegurar 3 de estas actividades que garanticen el conocimiento sobre la normativa. El componente prenatal está constituido por 3 pasos. Entre ellos está cumplir con la norma de educación prenatal que se encuentra vigente en el Ministerio de Salud Pública, monitorear la cobertura, concentración de controles prenatales y actividades de promoción de la salud según el nivel de atención, garantizar la asesoría de tamizaje y tratamiento de VIH, sífilis, hepatitis B, Chagas durante el embarazo. Dentro del componente prenatal también vamos a encontrar algunas preguntas que serán de respuesta por parte de nuestras usuarias externas, pero que indirectamente significa que están formando parte de la educación prenatal que nosotros estemos impartiendo durante sus controles prenatales. Dentro de la educación prenatal se debe incluir y mencionar estos 6 temas: educación prenatal, cambios en el embarazo y signos de alarma, atención prenatal, preparación para el parto, atención del parto y apego precoz, puerperio y lactancia y preparación de la gestante con el ambiente del parto.
Se le preguntará a la paciente si se le ha informado cuántos controles prenatales debe realizarse como mínimo. La respuesta será por lo menos 4 controles prenatales. De igual manera, el personal que haga o realice la atención en el control prenatal deberá establecer un plan de parto y emergencia a nuestra paciente gestante para poder acudir de forma satisfactoria en busca de atención médica. También deberá referir sobre los signos de peligro durante el embarazo y más que referirlos, poderlos reconocer. La paciente deberá ser capaz de responder o mencionar por lo menos 3. Por lo tanto, durante el control prenatal deberemos decir a la paciente que los signos de peligro pueden ser dolor de cabeza, visión borrosa, fuerte dolor de barriga, hemorragia o sangrado vaginal o genital, salida de líquido o agua de fuente, fiebre alta, falta de movimientos fetales. También es importante hablar sobre la asesoría de planificación familiar después del evento obstétrico, sea este parto o cesárea. Y para eso, nuestra paciente por lo menos debe conocer uno o más de estos métodos anticonceptivos, como condón femenino, condón masculino, implantes, pastillas, dispositivos intrauterinos, vasectomía, ligadura o no referirá que ninguno. Es importante reconocer, identificar, describir e informar a nuestra paciente sobre los beneficios de la lactancia materna, lo mismo que lo haremos dentro del control prenatal. Debemos referir a nuestra paciente que se debe lograr que ella y su bebé se encuentren saludables, que vamos a evitar gastos innecesarios en fórmulas, biberones y calentadores, que evitará también que ella falte al trabajo por enfermedades del recién nacido y que va a proteger al recién nacido de la obesidad, y que estos son algunos de los beneficios que tiene mantener la lactancia materna exclusiva por los 6 primeros meses de vida. De igual manera, nuestra paciente deberá conocer sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, entre ellas VIH, sífilis, y esto lo hablaremos durante los controles prenatales. Cuando se realice la pregunta a nuestra usuaria externa, ella será capaz de contestar uso correcto del preservativo, prácticas sexuales seguras, vacunas disponibles para infecciones de transmisión sexual, signos de alarma, signos y síntomas, es decir, le han informado cuántos controles debe realizarse y por lo menos mencionar uno. Dentro de la historia clínica también se nos realizará una valoración a nuestra historia clínica. Como nosotros conocemos la historia perinatal o formulario 051, lo tenemos adjunto en físico y también de forma virtual en el PRAS. En la parte donde se encuentra señalado con el cuadro rojo y con la flecha, lo que deberemos incluir es el score mamá. Recordando que para la valoración del score mamá se lo puede realizar desde el primer control prenatal y que consta de tensión arterial sistólica, diastólica, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación, proteinuria y estado de alerta. Es importante conocer el score mamá y escribirlo en nuestra historia clínica. Es importante y también cumpliendo con el objetivo de disminuir la transmisión de infecciones como VIH, sífilis, chagas, hepatitis B de madre a recién nacido, es importante que durante el control prenatal se encuentre registrado la realización del tamizaje de estas patologías y nos harán referencia en los acápites correspondientes para cada una de las infecciones. También es importante que dentro del primer control prenatal nosotros establezcamos ya el riesgo obstétrico de nuestra paciente y según
corresponde la norma del Ministerio de Salud Pública, nuestra paciente va a recibir la atención en el nivel de salud según su riesgo obstétrico. Es importante conocer las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública, aplicarlas y también poder adjuntarlas en nuestra historia clínica. Continuando con la normativa SAMIN, el componente C comprende parto y posparto. Este componente comprende 10 pasos que vamos a revisar a continuación. Promover el acompañamiento de la mujer durante la labor del parto, parto y posparto por una persona de su elección. Permitir el acompañamiento de la persona que la paciente desee o indicar la razón médica por la cual no se puede hacerlo. Una compañía durante el trabajo de parto y el parto podría ayudar a reducir la percepción del dolor severo, alentar la movilización, reducir el estrés, acelerar el trabajo de parto y el parto, reducir la necesidad de intervenciones médicas e incrementar la confianza de la madre en su cuerpo y sus habilidades. Siguiente paso. Brindar atención respetuosa durante el parto y posparto a todas las mujeres de manera que mantengan su dignidad, privacidad y confidencialidad. Esto implica ofrecer la opción a las mujeres de usar su propia ropa para que se sienta cómoda, mantenga la privacidad y se respete su dignidad. Permitir a las mujeres que pueden ingerir líquidos o alimentos ligeros durante el trabajo de parto, siempre y cuando no exista una indicación clínica que la restrinja y se ha informado a la mujer y o a su acompañante. Siguiente paso. Asegurar un espacio físico, equipamiento, insumos, materiales y profesionales de la salud capacitados para atender partos en libre posición. Alentar a las mujeres a caminar y movilizarse durante el trabajo de parto, siempre que no esté clínicamente contraindicado. Socializar los beneficios de la movilización y permitir la misma a la madre durante la labor de parto, salvo que exista una restricción específica por su estado y o del feto y se le explique la razón. Contar con un espacio adecuado y equipamiento mínimo para la atención de partos en libre posición. Permitir que las mujeres asuman la posición de su elección en el parto, a no ser que esté clínicamente contraindicado. Aquí tenemos varios ejemplos de posiciones para parto en libre posición, entre ellas en cuclillas o agachada, arrodillada, hincada, de cúbito lateral o de lado. Y adicional, como podemos ver, puede estar un acompañante de su elección. Vamos a enumerar las ventajas de permitir a las mujeres que asuman la posición de su elección, como son menor duración de la segunda etapa de parto, menos nacimientos asistidos, tasas menores de episiotomías, menor dolor agudo durante la segunda etapa, menos patrones anormales de la frecuencia cardíaca fetal, menor dolor lumbar persistente, menor dolor perineal posparto, percepción de un parto más corto, factor protector del trauma perineal y fomenta la autonomía de la madre en el nacimiento de su hijo. Siguiente paso. Proporcionar a la embarazada métodos y estrategias para el alivio del dolor durante el trabajo de parto. Ofrecer métodos no farmacológicos para el manejo del dolor según la normativa vigente de educación prenatal. Tenemos algunos ejemplos, como son masaje, calor local, baños de agua, deambulación, relajación, musicoterapia, aromaterapia, reafirmación verbal y física. Asegurar que los profesionales de la salud que atienden partos estén capacitados en el manejo del dolor con estos métodos no farmacológicos. Siguiente paso. Evitar procedimientos invasivos y cesáreas innecesarias. Vamos a describir a continuación aquellos procedimientos que se deben evitar, como son canalización intravenosa de rutina, episiotomías, parto instrumentado, enema evacuante, ruptura artificial o decolamiento de membranas, inducción médica y o aceleramiento del trabajo de parto, exámenes vaginales repetidos, monitoreo fetal electrónico continuo, control farmacológico del dolor, colocación de catéter urinario, posición supina o de litotomía, pujos dirigidos por el personal de salud,
presión del fondo uterino, lo que se denomina la maniobra de Christeller, cesárea sin pertinencia médica, exploración manual del útero, aspiración del recién nacido y rasurado perineal. Con respecto a las cesáreas innecesarias, debemos asegurar el cumplimiento de los lineamientos para la racionalización de la práctica de cesáreas en los establecimientos de salud del Sistema Nacional de Salud, expedidos mediante Acuerdo Ministerial número 5283. Estos lineamientos, que a través del presente acuerdo ministerial se expiden, tienen por objeto racionalizar la práctica de las cesáreas en el Ecuador bajo una estricta necesidad y justificación médica, con el fin de resguardar la seguridad de la madre y del hijo. En caso de gestantes VIH positivas, se garantizará el parto por cesárea según la normativa vigente. Siguiente paso: garantizar prácticas integrales durante la atención del parto. El personal de salud que atiende partos deberá cumplir con la aplicación de estas prácticas, que comprenden 3. Pinzamiento oportuno. Se realiza transcurrido al menos 2 minutos desde el parto o tras el cese de su latido, salvo que exista una restricción específica de la madre y o del recién nacido. Apego inmediato. Garantizar el contacto piel a piel inmediato para proporcionar abrigo y apego. No son una restricción los partos por cesárea con anestesia conductiva o general. Lactancia en la primera hora. Garantizar la puesta al pecho del recién nacido a la madre dentro de la primera hora posterior al parto, para el inicio temprano de la lactancia materna, salvo que exista alguna restricción. Asegura el contacto precoz piel a piel, ininterrumpido, sin prisas, entre la madre y su bebé sano, sin envolver. Empieza inmediatamente, aún antes de pinzar el cordón, o tan pronto como sea posible en algunos minutos después del nacimiento. Importante, vamos a mencionar las ventajas de este contacto piel a piel. Entre ellas tenemos: tranquiliza a la madre y al bebé y ayuda a estabilizar la frecuencia cardíaca y respiratoria del bebé. Ayuda a mantener caliente al bebé con el calor que irradia el cuerpo de la madre. Ayuda con la adaptación metabólica y estabilización de la glicemia en el bebé. Permite la colonización del intestino del bebé con bacterias normales que tiene la madre, siempre y cuando ella sea la primera persona que sostenga al bebé. Reduce el llanto del bebé, reduce el estrés y el gasto energético. Permite que el bebé encuentre el pecho y se pegue, lo cual tiene más posibilidades de terminar en una succión efectiva. Facilita el apego entre la madre y su recién nacido, porque el bebé está alerta en la primera hora o las primeras 2 horas. Después de 2 a 3 horas es frecuente que el bebé se duerma por periodos largos de tiempo. Superando las barreras para el contacto precoz piel a piel. Muchas de las barreras al contacto piel a piel se relacionan con las prácticas arraigadas más que con una razón médica. Algunos cambios a las prácticas pueden facilitar el apego piel a piel. Mencionamos acá temor que el bebé se enfríe. Secar al bebé y colocarle desnudo en el pecho de la madre. Cubrirles con una frazada o cobertor sobre ambos, la madre y el bebé. Si la habitación está fría, cubra la cabeza del bebé con un gorrito para evitar la pérdida de calor. Los bebés en contacto piel a piel tienen una mayor regulación de la temperatura que aquellos que se quedan debajo del calefactor o una estufa. El bebé necesita examinarse. La mayoría de los exámenes pueden realizarse en el pecho de la madre, donde el bebé yacerá tranquilo. El peso y las medidas antropométricas se podrán tomar después. La madre necesita que la suturen. El bebé puede permanecer en el pecho de la madre si la episiotomía o la cesárea necesitan suturarse. El bebé necesita bañarse. Retrasar el primer baño permite que el unto sebáceo, denominado Vermix, humecte la piel del bebé, la lubrique y la proteja. La sala de parto está ocupada. Si la sala de parto está ocupada, la madre y el bebé pueden ser transferidos a la sala en contacto piel a piel y el contacto continuará en la sala de recuperación. No hay personal disponible para permanecer con la madre y su recién nacido, pues puede acompañar un miembro de la familia que va a permanecer con la madre y su bebé.
el bebé no está alerta. Si el bebé está letárgico debido a la medicación materna, es aún más importante que esté en contacto con su madre porque necesita apoyo extraordinario para el apego y su alimentación. La madre está cansada. Rara vez la madre está tan cansada que no quiere sostener a su bebé. El contacto con su recién nacido puede ayudar a la madre a relajarse. La madre no quiere sostener a su bebé. Si la madre no quiere sostener a su bebé, puede ser indicativo de depresión y un mayor riesgo de abandono, negligencia o abuso del bebé. Alertar el contacto es importante porque puede reducir el riesgo de daño en el recién nacido. Ayude a la madre a reconocer el comportamiento prealimentario o las señales. Cuando la madre y el bebé se mantienen en apego piel a piel, calmados, el bebé manifiesta típicamente una serie de conductas prealimentarias. Puede tomar unos minutos o hasta una hora o más, y estas conductas incluyen las siguientes: corto descanso en el estado de alerta para acostumbrarse al nuevo ambiente, llevar sus manos a la boca, hacer movimientos de succión, sonidos, tocar el pezón con las manos. Se focaliza en el área más oscura del pecho, se mueve hacia el pecho y busca. Encuentra el área del pezón y agarra con la boca bien abierta. Siguiente paso: realizar los procedimientos preventivos al recién nacido frente a la madre. El pediatra o el personal de salud encargado del cuidado del neonato realizará los procedimientos habituales al recién nacido frente a la madre, para lo que se deberá: a. Identificar correctamente al neonato inmediatamente después del parto. b. Informar a la madre sobre los procedimientos a realizarse en el recién nacido. Y c. Realizar procedimientos como antropometría, profilaxis ocular y administración de vitamina K posterior a las prácticas integradas del parto, salvo que exista una restricción específica por el estado de salud del recién nacido. Siguiente paso: fortalecer las capacidades de los profesionales de salud en el manejo estandarizado de complicaciones que amenazan la vida de la mujer y el recién nacido. Comprende capacitar a los profesionales de la salud en emergencias obstétricas, claves obstétricas, SCOR mamá, colocación de traje anti-shock, reanimación del recién nacido y activación de la red. Conocer el acrónimo REFIERA de la YEPI, en el que cada una de las letras vamos a mencionar a continuación. R, respiración, oxígeno. E, de estabilidad hemodinámica. F, frío, evitar la hipotermia. I, de información a padres y cuidadores. E, de energía, glucosa. R, de registro y monitorización. Y A, de administración de líquidos y medicamentos. Siguiente paso: promover unidades de neonatología y de puertas abiertas para permitir el contacto de la madre y el padre o un familiar con el recién nacido, así como proveer la información sobre la evolución del recién nacido que requiera internación. Esto comprende permitir el libre acceso de la madre al área de neonatología, excepto cuando se realicen procedimientos médicos al recién nacido, así como permitir el acceso del padre o un familiar una vez al día al área de neonatología. Brindar información sobre la evolución del recién nacido cuando la madre o el padre o el familiar así lo requieran. Y promover y facilitar la alimentación del recién nacido con la leche materna. Siguiente paso: asegurar la asesoría y entrega de métodos anticonceptivos post-evento obstétrico, así como la asesoría en signos de alarma a la madre y el recién nacido antes del alta del establecimiento de salud. Esto comprende fortalecer la asesoría en métodos anticonceptivos post-evento obstétrico, como son en la hospitalización por un aborto, un embarazo ectópico, una pérdida gestacional, parto o cesárea, así como garantizar el acceso al método anticonceptivo después del parto y post-evento obstétrico. Quedará registrado en la historia clínica el método que la paciente elija de acuerdo a su condición y posterior a la asesoría. Dentro de la asesoría de los métodos de planificación familiar, es importante tomar en cuenta los criterios de elegibilidad de los métodos anticonceptivos. Como podemos ver en la tabla, se colocan por colores 4 categorías.
en verde claro, en verde oscuro, rosa y rojo. El verde oscuro, que es el 1 o la categoría 1, no hay restricción, es decir, se puede usar el método. En el verde claro, en la categoría 2, los beneficios por lo general son mayores que los riesgos teóricos o comprobados. En la categoría 3 de color rosado, los riesgos teóricos o comprobados por lo general son mayores que los beneficios. Y en el rojo, la categoría 4, que es un riesgo para la salud y no se debe usar este método. En el caso específico de pacientes que manejamos en la hospitalización de puerperio posparto, en el número 1 tenemos únicamente los métodos anticonceptivos a base de progestágenos, como pueden ser píldoras, inyecciones e implantes. Ofrecerle a la paciente explicando sus riesgos y beneficios y la paciente elegirá un método que deberá registrarse en la historia clínica. En el caso de post-evento obstétrico, como en el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional y posaborto, pues están indicados la mayoría de los métodos tomando en cuenta antecedentes y factores de riesgo de cada paciente. Es importante explicarle a la paciente sobre los signos de peligro después del parto. Entre ellos se mencionan sangrado o hemorragia, secreción vaginal de mal olor, fiebre, dolor abdominal, visión borrosa o dolor de cabeza. Cualquiera de estos signos de alarma, acudir inmediatamente a un centro de atención más cercano. Adicional, es importante que la madre tenga presente los signos de peligro del bebé, como se mencionan a continuación. Cambio de coloración, dificultad para alimentarse, fiebre, dificultad para respirar, rigidez o convulsiones, pérdida del tono muscular e irritabilidad. Concertar fecha y hora de realizar la referencia para el primer control de salud de la madre y del recién nacido al alta es importante según el nivel de atención. Compañeros, estimados, tenemos que continuar con nuestra capacitación sobre los temas de la evaluación para el personal en contacto directo con la madre. El campo nuestro componente de lactancia materna va a ser evaluado con formularios que se aplicarán tanto en la autoevaluación como en la evaluación externa. Entonces es muy importante que tengamos claro cuáles son esas preguntas que nos van a realizar y cómo debemos responderlas y cuál es la información que tenemos que manejar como personal que está en contacto directo en la atención materno-infantil en nuestro hospital. La primera pregunta que a revisar es la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Sabemos que por recomendación de la OMS debe ser hasta los 6 meses de manera exclusiva, sin añadir ningún líquido, ni agua, ni otros alimentos a los bebés. Evita las enfermedades prevalentes de la infancia. Nos pide que mencionemos al menos dos enfermedades que evita. Sabemos pues que los principios y los sitios principales de acción de los factores bioactivos de la leche materna son las superficies mucosas, tanto respiratoria como la gastrointestinal. Sabemos que nos evita diarreas y neumonías, básicamente esa debería ser nuestra respuesta. También tenemos la otitis media, la obesidad y la desnutrición, pero en el formulario pues está estipulado que al menos debemos contestar dos de estas enfermedades. La siguiente es cuál es la causa principal del dolor y grietas en el pezón en el momento de la lactancia. Nuestra respuesta sin duda tendría que ser la técnica está inadecuada de amamantamiento. Hay un mal agarre y por eso está lastimando el pezón y causando dolor a la madre. No es normal que haya dolor en la lactancia, eso no es normal. Tenemos la siguiente interrogante que es ¿cuán frecuentemente se recomienda que el bebé se alimente en la primera semana de vida? Y nosotros pues sabemos que hablamos de la lactancia a libre demanda, sin horarios, el niño es quien comanda la lactancia y debe de comer cada vez que él lo pida. La siguiente pregunta ¿es capaz usted de describir la técnica correcta de lactancia, de amamantamiento?
Obviamente, nosotros como personal en contacto directo en la atención materno-infantil debemos de estar capacitados para describir la técnica correcta. Como vemos en las figuras, tenemos que saber que la cabeza y el cuerpo del bebé deben estar alineados, como vemos ahí, en cualquier posición, pero siempre debe haber la cabeza, el hombro y la cadera en línea recta. Debe estar la boca del recién nacido bien abierta, el mentón del recién nacido tocando el, ¿no? Vemos cómo la areola tiene que ser más visible por arriba que por abajo. También debemos verificar que el bebé tenga, como decíamos, la boca bien abierta, que el labio inferior esté volteado. También debemos ver o muchas veces la técnica cuando es correcta se escucha la deglución del bebé. Las mejillas del bebé deben de estar llenas, no puede haber colapso de las mejillas, que es lo que indicaría que el niño está haciendo un agarre superficial. Nos van a pedir que describamos o expliquemos la técnica de extracción manual de la leche materna, ¿no? Entonces, como vemos en la gráfica, recordamos cómo se debe ubicar la mano, que es en forma de C, hacer una presión hacia las costillas, hacia atrás y después hacia adelante para extraer la leche. También debemos saber o entender que la madre tiene que estar relajada, puede hacer un masaje que mínimo dure de 5 a 10 minutos en cada pecho y proceder a calentar el pecho también para que haya una mejor extracción de leche, ¿no? También nos saber cómo almacenar la leche extraída. La pregunta exacta le van a decir, ¿puede explicar cómo almacenar la leche que la madre se ha extraído? Entonces sabemos que está estandarizado a nivel ya de Organización Mundial de la Salud y la red de bancos de leche a nivel mundial, que el frasco ideal para guardar leche materna es de vidrio y con tapa plástica, de rosca y de boca ancha. ¿Sí? Es muy importante explicar que el frasco tiene que estar esterilizado, la tapa tiene que ser de preferencia plástica para que no haya problema de contaminación o de óxido con el tema de las tapas de metal. Tiene que estar la leche, etiquetarla con el nombre, la fecha y la hora y obviamente debe de guardarse en la nevera. Esas son básicamente las tres cosas que tenemos que tener muy claras. También después de esta vendrá la siguiente pregunta, que le van a decir, ¿puede explicar cómo alimentar con la leche que la madre se ha extraído y almacenado? Entonces, obviamente, debemos primero descongelar la leche a baño María. Recordar que la leche materna jamás se debe calentar al fuego directo o en microondas. Siempre tiene que ser usado el baño María para evitar un choque térmico extremo y que se dañen los componentes nutricionales de la leche materna. También dar la leche al bebé, ofrecerle con un método de vaso o con cucharita, no usar biberones y lo más importante, no volver a congelar la leche que ha sobrado. ¿Ya? La siguiente pregunta y la última que nos tenemos que tener muy claro y también debemos por lo menos responder, como nos dice en el formulario, al menos 5 de las opciones siguientes, es sobre el tema del código de comercialización de sucedáneos de leche materna. Le van a preguntar que mencione los elementos que regula el código, ¿no? Entonces, dentro de estos regulaciones están no publicitar en el hospital fórmulas lácteas, no alentar el uso de las fórmulas, no entregar muestras gratis a las madres que salen de alta, no permitir el contacto de promotores de estas fórmulas, o sea, de los visitadores con las madres, y el profesional no debe aceptar productos, nada de regalos. Gracias por su atención.